Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a todos los empresarios y asistentes que nos acompañan la tarde de hoy y casi madrugada de España para este webinar que hemos denominado la firma electrónica y su validez legal en documentos empresariales. Es realmente para nosotros un placer y un gusto poderlos tener el día de hoy, tocando un tema que es muy importante y bastante vital para las empresas que hoy por hoy pues desarrollan negocios y que en el ejercicio del desarrollo de su actividad tienen que seguramente migrar o hacer uso de herramientas como estas, como el uso de la firma electrónica a través de los documentos que día a día manejan al interior de sus compañías, pero que al ser un tema relativamente nuevo, en algunos casos no sabemos cuándo o cómo poder aplicar la validez de la firma electrónica o cuándo realmente se hace válido para efectos de el ejercicio empresarial. Y por ejemplo, en caso de presentarse algún litigio entre compañías, pues que esos documentos que sean firmados a través de firma electrónica realmente sean válidos para este tipo de procesos. Es por esa razón que hemos unido esfuerzos, la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana, que represento yo el día de hoy, eh, también con la firma en Colombia Villamizar Abogados y por supuesto también con nuestra anfitriona e invitada Beca Software y la firma también Juárez y Asociados en España, que nos están acompañando el día de hoy, que nos van a compartir de una manera muy interesante pues todo este contenido. Quiero en principio recordar cuáles van a ser las temáticas que vamos a estar hablando el día de hoy. En primer lugar, pues vamos a tener cómo la aplicación en Colombia y el mensaje de datos como expresión válida del consentimiento. Allí nos va a acompañar Ricardo Villamizar, ya vamos a hablar un poquito más de quién es Ricardo. Y en segundo lugar, la identificación de la firma electrónica y su demostración, cómo realizar fácilmente la digitalización y autenticación de documentos. Aquí, pues, Inmaculada Juárez nos va a estar acompañando y, por supuesto, vamos a hablar un poquitico más adelante de quién es Inmaculada Juárez. Quiero empezar entonces por presentar a Ricardo Villamizar. Ricardo es abogado con especialización en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda en España, curso en Derecho Procesal y Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes, entre otros. En el ejercicio profesional, pues ha podido ejercer el derecho, es colegiado del Colegio de Abogados Comercialistas, miembro de la Junta Directiva de diferentes compañías y asesor y consultor jurídico. Asimismo, ha prestado sus servicios para prestigiosas firmas jurídicas y comerciales, desempeñando cargos de dirección, manejo y confianza. Ha asesorado y representado jurídicamente diversos clientes, principalmente en asuntos de derecho de la empresa, derecho comercial y derecho societario, propiedad industrial, propiedad del consumidor, derecho de la competencia y contratos. Asimismo, la doctora Inmaculada Juárez, abogada y profesora y conferencista internacional con mucho éxito de más de 20 años de experiencia adquirida en el sector de la abogacía en diversas áreas, es conferencista internacional en diversas organizaciones y universidades, es árbitro en 6 cortes de arbitraje, presidenta de la Asociación Nueva Abogacía Asodena en España, fundadora y directora de Juárez y Asociados, Centro de Formación y fundadora y directora de Juárez y Asociados, Consultoría Internacional. En su larga trayectoria ha tenido la posibilidad de estar en muchos juicios y procedimientos en las áreas de procesal mercantil y societario. Con esta pequeña presentación de las personas que ya mencionamos, pues quiero dar paso a Ricardo. Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Luis. Buenas tardes para todos los que hoy nos están acompañando. Muy complacido de poder estar esta tarde compartiendo con ustedes sobre este tema que es muy interesante y que está a la orden del día, teniendo en cuenta pues que esta situación sanitaria mundial nos ha hecho de alguna manera utilizar más frecuentemente las herramientas tecnológicas para continuar desarrollando nuestras actividades ordinarias, ¿no? Nuestras actividades cotidianas. Y dentro de estas actividades, ya para entrar en materia, por supuesto que encontramos las labores que realiza una empresa
en desarrollo de su objeto social. Y es aquí donde los mensajes de datos se convierten en una parte fundamental para mantener o impulsar aún más el dinamismo de la actividad económica empresarial. Voy a tratar de no agobiarlos con términos jurídicos muy elaborados y tratar de ser lo más claro y conciso posible. Entonces, primero que todo debemos definir qué es un mensaje de datos. Y no es más que toda la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de cualquier medio electrónico, a través de cualquier medio óptico o cualquier medio similar. Por ejemplo, un mensaje de correo electrónico es un mensaje de datos, un mensaje de WhatsApp es un mensaje de datos, un mensaje de Facebook, una grabación. Todo esto se entiende como mensaje de datos. Pero esta definición en cuanto a los mensajes de datos no es novedosa en Colombia. Aquí tenemos un ordenamiento jurídico que para mí es muy sólido y muy claro en lo que tiene como antecedente una norma de Naciones Unidas, que es la Ley Modelo de la UNCITRAL de 1996. Y es así como a raíz de esa ley, nosotros adoptamos una norma que data aún posterior a la UNCITRAL del año 99, que es la Ley 527, que podríamos decir que es la génesis legal del comercio electrónico en nuestro país. Y quiero que tengamos muy en cuenta esa norma, toda vez que a partir de esta se abrió la puerta para darle reconocimiento jurídico y validez probatoria a los mensajes de datos. Esta ley definió y reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y estableció unos requisitos jurídicos de los mensajes de datos a los cuales a lo largo de este foro me estaré refiriendo. Y esto significa que esta norma otorgó un reconocimiento jurídico a las relaciones entre personas que se estructuran mediante la utilización de dichos mensajes de datos. Entonces, así como sucedió en Colombia, también a partir de esa ley modelo de la UNCITRAL, en otras latitudes se han adoptado modelos similares. Por ejemplo, en Europa el Parlamento adoptó la directiva 2031 que vemos en pantalla, que estableció que todo Estado miembro debe ajustar su legislación para la validez de los contratos celebrados por vía electrónica. No es más que para la validez de los contratos celebrados a través de un mensaje de datos. Igualmente en Perú también hay una ley, la 27291 del año 2000, que modificó el Código Civil peruano, permitiendo la utilización de los medios electrónicos como un canal de manifestación de la voluntad de las partes. Ecuador también, por su parte, reguló la materia a través de la Ley Ordinaria 2002-67. Y finalmente, tenemos otro ejemplo, que es Estados Unidos, que adoptó en 1999 la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas, que estableció el reconocimiento legal de los registros electrónicos, de las firmas electrónicas y de los correos electrónicos. Pero entonces toda esta normativa que hemos visto en estos ejemplos de estos países, ¿qué quiere decir? Esto no es más que a raíz del desarrollo tecnológico que se ha venido causando en el mundo. En nuestro caso, por ejemplo, la ley 527 estableció la llamada equivalencia funcional de los mensajes de datos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se cumple la misma función entre una información que conste por escrito y la información contenida en un mensaje de datos, siempre y cuando la misma, o sea, la información que se contiene, cumpla con criterios de confiabilidad, con criterios de integridad y con criterios de rastreabilidad. Entonces, para que el mensaje de datos goce de admisibilidad y fuerza probatoria, como si se tratara de un documento escrito, debe guardar relación con este último y cumplir con los criterios jurídicos establecidos en la norma en mención. Es decir, cuando un documento debe constar por escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos siempre que la información contenida sea accesible para su posterior consulta, conserve su forma original, o sea, que se respete la integridad de la información desde el momento en que se genera en su forma definitiva, con su formato o algún formato que permita demostrar que se reproduce con exactitud la información generada. Que la misma pueda también ser presentada tal cual a la persona que lo requiera, un juez o la contraparte, y que se permita determinar el origen de esa información. Es muy importante tener en cuenta esos
esos parámetros, porque al determinar el origen, yo también puedo determinar cuál es el destino, cuál es la fecha y cuál fue la hora en que fue enviado y recibido, de manera que estamos identificando, como dije, al iniciador. Y obviamente, no menos importante, que esa información se conserve por el tiempo dispuesto para tal. Parece que fuera muy complejo, pero realmente no es así. Por el contrario, esto nos permite cambiar la idea de que lo único válido es lo que consta por escrito en un papel. ¿Sí? Que en el documento entonces tiene que quedar por escrito, como le decían a uno antes, que tiene que tener la firma pues con el mejor bolígrafo, con la mejor tinta, que aparte tiene que estar autenticado el documento con su nota de presentación personal y si es posible, pues que también el documento tenga la bendición del Papa para pensar que ese documento es válido. Entonces, con el mensaje de datos, todos estos requisitos quedan satisfechos con el envío en debida forma de ese mensaje de datos. Entonces, debemos estar a la vanguardia y aprovechar esos avances tecnológicos que vienen sucediendo para hacer uso adecuado y eficiente de esas herramientas que nos permitan desarrollar esa equivalencia funcional entre el papel y la tecnología. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago entonces para probar que tal documento se acordó con tal persona y en tales circunstancias? Pues ese reconocimiento y esa validez probatoria nos la da también nuestro Código General del Proceso, al tenor de los artículos 244 y 247, que establecen no más que los documentos en forma de mensajes de datos se presumen auténticos. Es decir, un correo electrónico en debida forma se presume que es un documento auténtico. Y la valoración de ese mensaje de datos, para hacer esa debida valoración, el mismo debe ser aportado en el mismo formato en que fue generado, en que fue enviado o en que fue recibido o en algún formato que lo reproduzca con exactitud. Pero existen también varias normas, aparte de la ley 1564, que nos permiten establecer la legalidad de la utilización de los mensajes de datos y las firmas electrónicas, así como también varios pronunciamientos de la Corte, como vimos en la segunda diapositiva, que tenía un marco normativo bastante amplio. Pero todo esto es para tener en cuenta, ojo, que cuando yo estoy estableciendo la legalidad de la utilización de ese mensaje de datos, debo también tener en cuenta la protección de los datos personales que se incorporan en el mensaje de datos o en el documento electrónico, tal cual como pasa con un documento escrito en papel. O sea, es decir, tengo que tener una autorización, un consentimiento que voy a utilizar los datos personales de la persona, lo que ya sabemos que sucede con un documento igualmente escrito. Pero entonces también surge otra pregunta muy interesante. Y es, ¿cuál información escrita puedo reemplazar con un mensaje de datos? Y la respuesta es muy sencilla. Toda información, cualquier información. A través de los mensajes de datos se puede, por ejemplo, remitir un contrato, se puede realizar una oferta comercial, se puede enviar un memorando a un empleado, se puede enviar incluso un título valor, se puede remitir un poder. Ya vemos que aquí en Colombia a raíz de la pandemia, pues ya podemos suscribir poderes a través de mensajes de datos, utilizando una norma de más de 20 años para poder suscribir un poder ahorita, por ejemplo. Y en síntesis, cualquier documento que yo pueda hacer por escrito se puede reemplazar por un documento electrónico que guarde los criterios que cité anteriormente. Entonces debemos diferenciar el mensaje de datos respecto de un documento electrónico. Y esa diferencia, a mi juicio mejor definida, nos la da el profesor Eric Rincón en un libro muy interesante que pues, es de su autoría, que se llama Derecho del Comercio Electrónico y de Internet, donde nos indica que el documento electrónico se caracteriza por ser representativo de hechos o actos generados por los seres humanos y no por contener cualquier tipo o parte de información como sucede con el mensaje de datos. Es decir, en un mensaje de datos puede contener un documento electrónico. Por ejemplo, cuando yo remito un correo electrónico y adjunto un PDF de un contrato. El último, ese PDF, es el documento electrónico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque hoy en día, la gran mayoría de nuestras labores, a raíz de esta pandemia que nos ha afectado, casi todo se ha virtualizado. Las comunicaciones por medio de mensajes de datos pueden ser remitidas y recepcionadas prácticamente desde cualquier parte del mundo y eso lo sabemos todos. El Internet nos ha permitido
abrir fronteras, expandirnos, quitar esas fronteras que había antes. Entonces, eso permite hacer los mismos procesos que realizábamos de manera presencial con papel a través de la virtualidad. Tan es así que, por ejemplo, en Colombia ya manejamos de manera obligatoria la facturación electrónica, que se remite por medio de un mensaje de datos, tiene plena validez probatoria. Entonces, pero pongamos unos ejemplos, unos ejemplos. Un empresario en Colombia, por ejemplo, necesita, suscribir un acuerdo comercial con una sociedad en Perú. Si lo hace de manera presencial, pues este empresario tendría que prever costos de etiquetes, costos de alojamiento, costos de viáticos, es decir, tenía que prever una serie de gastos que son bastante onerosos para su compañía. A través de un mensaje de datos, todos estos costos se pueden suprimir y se puede suscribir ese contrato de manera ágil, de manera segura, de manera confiable y sobre todo con la plena validez jurídica que se necesita. En otro ejemplo, debemos remitir un memorando a un empleado porque llegó 4 horas tarde y sin justificación alguna. Entonces, a través de un correo electrónico se puede remitir ese memorando al trabajador en debida forma, cumpliendo, insisto en esto, con los requisitos establecidos para ellos. O se debe remitir una respuesta de una PQR o remitir una comunicación de suma importancia para la empresa que tengo un domicilio en Bogotá y tengo que remitírselo a otra empresa también aquí en Bogotá. Eso sucede muchísimo. Entonces, si se hace por papel, o sea, es decir, yo imprimo el documento, lo firmo, lo llevo, se lo entrego al mensajero para que vaya y lo lleve a un servicio de mensajería autorizado. Entonces, allá lo llevan, le entregan una guía para monitorear ese envío y si está de suerte, el documento le llega el mismo día. ¿Sí? En el peor de los casos, le llega ese día, perdón, le llega ese día y la empresa le emite a usted un certificado de que el documento fue entregado con éxito. O en el peor de los casos, nadie le pudo atender la puerta al mensajero y la comunicación no pudo ser entregada. Entonces, cuando la comunicación no puede ser entregada, como sucede ahorita, simplemente la empresa de mensajería remite una nueva certificación diciendo que la comunicación no pudo ser entregada y ahí la empresa perdió la entrega de ese documento. Tenía que hacerse ese día. A través de un mensaje de datos, todo esto lo podríamos hacer y podríamos obtener una constancia de recibo en un par de minutos. O sea, con un mensaje de datos, así no le abran la puerta al mensajero, yo puedo tener una constancia de que el documento electrónico fue recibido por el destinatario. Es una de las ventajas que tenemos ahorita pues que tenemos ahorita no, que tenemos hace más de 20 años, pero que ahorita se han ido implementando a raíz pues de esta pandemia. Y aquí es donde la validez probatoria juega un papel fundamental, como mencioné. La ley, como les decía antes, dota de un reconocimiento jurídico a los mensajes de datos. Por eso es necesario que esos mensajes de datos cuenten con la robustez probatoria idónea y confiable para que en el momento en que en la empresa llegara a suceder alguna contradicción respecto del contenido, envío y o suscripción de un mensaje de datos, la persona que alegue su originalidad pueda demostrar que el cumplimiento, pueda demostrar claramente el cumplimiento de los requisitos legales del mismo. Para ilustrar un poco, veámoslo a través de otro ejemplo. Entonces, entre el empleador y el trabajador se suscribió un contrato de trabajo mediante el cual empleador y trabajador pactaron que las comunicaciones podían ser enviadas utilizando medios electrónicos y se establecieron las direcciones de correo electrónico para la recepción de dichas comunicaciones. Ahí no hay ningún problema, todo quedó pactado dentro del contrato. Resulta que el trabajador le solicitó al empleador un permiso para irse de paseo con los amigos. Y el empleador le contesta al trabajador a través de un correo electrónico, el correo electrónico que el trabajador suministró en su contrato de trabajo, que el permiso no se le puede dar, y menos para irse de paseo porque resulta que el trabajador es controlador aéreo y pues apenas lleva 3 semanitas trabajando. Entonces, el trabajador recibe el correo electrónico, hace caso omiso de ese correo electrónico, lo borra y se va de paseo con los amigos. El trabajador, obviamente, el trabajador llega después a la empresa y el empleador, pues, lo despide, en efecto, porque, pues, imagínense, fue de paseo.
Entonces, el trabajador demanda al empleador por despido injustificado y afirma que el empleador no le dio el permiso, de manera verbal y nunca le remitió ninguna comunicación donde se lo negara. Pero resulta que el empleador, muy diligente, realizó la implementación tecnológica adecuada, pues de las medidas que se requieren para garantizar la validez jurídica de esas comunicaciones electrónicas, contesta su demanda adjuntando la certificación de evidencia que el correo se remitió tal día, a tal hora, que fue abierto y donde se identificó plenamente al iniciador y al destinatario del correo electrónico. Entonces, el juez deberá realizar una valoración probatoria idónea de ese acervo que le presenta el empleador y desechar desfavorablemente las pretensiones del trabajador. En tal sentido, es ahí donde vemos que el hecho electrónico debe tener un acervo probatorio que le permite identificar válidamente su conservación, su integridad, su autenticidad y su posterior consulta para garantizar igualmente la presunción legal de no repudio, que es decir, la capacidad de demostrar la participación de los intervinientes en la comunicación electrónica. Por eso es muy importante que las personas jurídicas y naturales cuenten con el acompañamiento, pues, de un abogado para que se asesoren en el adecuado manejo de esos medios electrónicos y la realización y elaboración de los documentos electrónicos con el fin de que esos mismos cumplan con los requisitos legales, así como con los servicios que prestan las entidades que conforme la ley se encuentran en capacidad de certificar técnicamente la integridad de esos mensajes de datos, los iniciadores de esos mensajes de datos, las firmas que conllevan esos mensajes de datos, entre los otros aspectos técnicos que establece la ley. Pero entonces, nos preguntaríamos después de lo expuesto acá, ¿sería más rentable o no la utilización de medios electrónicos para la empresa? La respuesta, a mi juicio, es por supuesto que sí, porque la implementación tecnológica adecuada por parte de las empresas o profesionales independientes de esas medidas que se requieren para garantizar la validez de la información electrónica podría ser sustancialmente menor al gasto en temas de papel, en temas de tiempo, en temas de tinta y sobre todo en temas de eficiencia y eficacia de las actividades de la empresa. Es decir, y yo puedo ser más eficiente a través de la utilización de herramientas tecnológicas, ¿por qué no hacerlo? Si tienen la misma validez que un documento escrito en un papel. Entonces, y para concluir, considero que aquí en Colombia gozamos de un ordenamiento jurídico que permite la protección adecuada de las actuaciones realizadas a través de medios electrónicos, como les manifestaba. Y está claro que el comercio electrónico y el Internet en algún momento tendrán que reemplazar completamente el papel. Y cada vez más empresas van a optar por la implementación de estas tecnologías, así como pues todo lo que tenga que ver con temas electrónicos. Nosotros, en nuestra experiencia como firma asesora de empresas, hemos prestado servicios a diversos clientes en la implementación de medios electrónicos para la suscripción de contratos, remisión de comunicaciones y todo lo relacionado con el uso de las tecnologías en la empresa. Y realmente sí les ha permitido ahorrar mucho dinero y en temas de eficiencia y eficacia, repito, han podido gestionar mucho mejor su negocio. Entonces, la invitación es a que utilicen estas herramientas tecnológicas que gozan de protección y validez jurídica en nuestro país. Como vimos al inicio de este foro, también en otros países se ha adoptado las mismas, el mismo blindaje jurídico respecto de los mensajes de datos, de la mano, obviamente, de profesionales jurídicos y entidades que permitan garantizar y simplificar esa adecuada actividad empresarial o profesional que se desarrolle. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la invitación. Aquí les dejo mis datos de contacto. Un gran agradecimiento a nuestra firma aliada en España, Juárez y Asociados, a la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana por la invitación y bueno, quedo atento a cualquier cosa que les podamos colaborar desde nuestra firma. Con muchísimo gusto estaremos pendientes.
Ricardo, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha sido bastante clara y sin duda alguna nos venimos o empezamos a darnos cuenta cómo el día a día de nuestras empresas, no solamente en sus procesos internos, sino también en sus operaciones a nivel local, regional, nacional y por supuesto ahora que la doctora Inmaculada también entre a ahondar un poco más sobre este tema, ver la importancia, por ejemplo, que en los negocios internacionales viene cobrando este tipo de herramientas. Tú mencionabas muy bien el hecho de antes un documento había que, pues, el solo hecho de tener que esperar 2, 3 días para que llegara por correo certificado, ahora no, lo tienes en segundos. Los negocios vuelan, los negocios se han acelerado y hoy por hoy tenemos la facilidad de estar en contacto con empresarios de otras latitudes en cuestión de segundos. Y muchas veces la posibilidad de cerrar también negocios implica también con la rapidez y la agilidad con que nosotros como empresarios podamos atender este tipo de requerimientos como lo son los trámites a nivel documental. Quiero invitar a los asistentes a que vayan formulando sus inquietudes a través del chat para que al final de la intervención de la doctora Inmaculada podamos dar lectura y solucionar a las inquietudes que vayan teniendo con relación a la presentación del doctor Ricardo y, por supuesto, a la presentación de la doctora Inmaculada. Quiero darle paso entonces a Inmaculada Juárez, no sin antes agradecerle también por estar aquí hoy. Obviamente, hacemos un ejercicio bastante interesante con la firma Villamizar Abogados, con Juárez y Asociados en España y con Beca Software para poder compartir con ustedes este contenido que es muy importante y muy actual. Doctora Inmaculada, buenas madrugadas para usted. Muchas buenas tardes, noches aquí en España, pero este es el claro ejemplo de la digitalización. Estamos haciendo un webinar donde podemos participar múltiples empresarios de todas partes del país, incluso de España, con Colombia, con Estados Unidos, donde se encuentra mi compañero, con lo cual es un claro ejemplo de lo que es la modernización hoy día. Bueno, pues Luis, si me permites, voy a comenzar ya con la exposición. Antes quiero agradecer a mi compañero Ricardo la excelente exposición que ha hecho. Creo que refleja muy bien lo que es la modernización de las comunicaciones empresariales, que son, desde luego, y estoy absolutamente de acuerdo con su exposición, son el futuro y el presente. Es decir, ahora mismo una empresa que ya no se ajuste a una digitalización se va a encontrar, yo creo que con serias dificultades y cuando no, desde luego con caros costes y con problemas que desde luego se pueden evitar de una manera tan absolutamente sencilla. Bueno, yo voy a hablar un poco más enfocada en la autentificación de la firma. Yo, como me ha presentado muy bien Luis Chala, realmente yo soy abogada de Derecho Internacional Privado, es decir, yo me he dedicado a la contratación internacional entre Colombia, España, Perú, otras partes, España, otras partes de Europa. He trabajado prácticamente con todos los países de alta comercialización y yo ha sido una pregunta constante siempre con todos mis clientes o cuando hemos ido a ferias internacionales, la pregunta siempre ha sido la misma. Doctora, yo tengo un contrato que firmar, yo me encuentro en Colombia, mi proveedor se encuentra en Estados Unidos, entiendo que me cojo un avión, me voy a Estados Unidos para que me firme en persona porque si no mañana voy a tener problemas, ¿verdad? Es decir, mis garantías pasan porque me firme personalmente. Pues bien, mi respuesta a lo largo de los años ha ido variando, ha ido mejorándose en función de las tecnologías, pero desde luego siempre ha sido la misma. No. La firma manuscrita ha sido una firma que tradicionalmente no ha tenido otra forma de expresión, es decir, era la única que había. Incluso yo recuerdo hace 20 años cuando yo le recomendaba a los clientes, oye, tienes que firmar con tinta azul o negra, porque si no puede ser que te falsifiquen después porque la escanean. Firmas en todas las páginas y firmas rozando el texto de los documentos para evitar que inserten párrafos o inserten algún tipo de contenido dentro del contrato que tú no has querido firmar. Entonces,
De esa fase a pasar a lo que viene siendo ahora la digitalización, ha pasado un mundo. Es decir, al principio no quedaba más remedio. Después ya empezamos a trabajar con PDFs y ya le decía a los clientes, no, prefiero que lo envíes por email, porque de esa manera al menos tengo la garantía de que tengo el titular del email. Si no solamente tengo una prueba, en el mejor de los casos, caligráfica, que diga que esa persona ha firmado ese documento o es simplemente una rúbrica. ¿De acuerdo? Luego hemos pasado, como vamos a ver, a la firma digital y luego a la firma digital certificada, que es la que yo por lo menos recomiendo. Entonces, lo primero que vamos a empezar es, ¿para qué sirve esto? Es decir, ¿por qué sirve la autentificación de la firma? ¿Por qué como empresarios yo tengo que estar seguro de que la firma es la correcta? Es decir, corresponde a la persona que está en posición de obligarse. Bien, aquí vemos dos puntos. Una posición activa, porque cuando yo firmo un documento, yo muestro una voluntariedad de contraer la obligación. El doctor Ricardo Villamizar ha hecho referencia a los principios UNIDROIT. Son unos principios internacionales que se basan básicamente en la buena fe comercial, en la buena fe del comerciante, de la mercadería. Y aquí es muy importante el decir, bueno, es que la voluntad de las partes es la que realmente prima. Un contrato oscuro no tiene ningún tipo de, tiene muchas cláusulas para poder luego rebatirlo, luego poder refutarlo. Pero cuando yo estoy prestando mi consentimiento a un contrato que es perfectamente claro, mi consentimiento es perfectamente vinculante hacia mi posición con la otra parte. Y luego, por otra parte, tiene una posición pasiva, es decir, no solamente yo me obligo, sino que me pueden obligar a cumplirlo. Yo estoy firmando el documento y, por lo tanto, me van a poder obligar. Y ahí es importantísimo, entonces, saber que la otra parte te ha firmado y que no te va a negar que se ha contraído esa obligación. Por otro lado, tenemos la seguridad de la información. Es importantísimo que cuando yo envío un documento no se pueda alterar. Fijaos lo que he dicho antes, yo hace 20 años le recomendaba a mis clientes, oye, firma en todas las páginas, firma rozando el documento, las líneas de los párrafos, para evitar que le pudieran insertar cláusulas que después no estaban afectadas. Es importantísimo esto, que no se pueda alterar nuestra firma y utilizarla en otro documento, porque al final lo estamos haciendo en un papel y es tan sencillo como escanearlo y volver a utilizarlo en cualquier otro documento. Que no se reciba copia del documento hasta que todo el mundo lo haya firmado. Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado a mí como abogada que me plantean esta duda? Me dicen, doctora, voy físicamente y lo firmo o lo mando en PDF firmado para que me lo devuelvan firmado. Ante la duda, en PDF por email, porque ya tengo dos elementos identificadores, la firma manuscrita y el email destinatario. Pero, desde luego, me genera siempre esa preocupación de decir, el cliente está enviando un documento a un proveedor, a un empleado, a un cliente, y ese documento, si hay una discrepancia... No se ha realizado. Esa es la cosa, que me lo han cobrado y no se ha realizado ningún pedido. Perdona, Lorena, ¿tienes activo el mute? En ese momento pueden utilizar el documento en mi contra. Pueden utilizar mi firma y firmarlo cuando a ellos les sea conveniente y no cuando realmente era el momento de firmarlo, sin que yo tenga prueba de lo contrario. Con lo cual, es importante porque la firma digital va a permitir que hasta que todos los firmantes no hayan firmado, nadie va a obtener copia y, por lo tanto, un documento parcialmente firmado. Y luego, por supuesto, la seguridad de la información de que quede en custodia encriptada. ¿Y todo esto por qué? Bueno, hablamos, por supuesto, como bien ha dicho también mi compañero, pues de la utilidad por facilidad de uso, del elemento de la rapidez, ahorro de tiempos, ahorros de costes, que de verdad es realmente impresionante. No nos damos cuenta del tiempo que perdemos imprimiendo, guardando, archivando,
indicándole a nuestra personal administrativo que nos tiene que archivar, guardar, enviar. Esperar a que la otra persona encuentre el documento, lo pueda escanear, lo pueda imprimir, lo pueda firmar, te lo pueda... Es impresionante la pérdida de energía. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, hay un elemento de optimización medioambiental que siempre tenemos que tener en cuenta. Además, yo creo que las empresas poquito a poco van a tener que ajustarse, queramos o no, a criterios de optimización medioambiental. Pero bueno, todo ello al final, ¿qué nos garantiza? Y esto es a un nivel de abogada estricta. El elemento disuasorio. Nadie va a discutir la validez de la firma. El otro día, con un perito calígrafo, discutíamos en un foro sobre, él insistía en la oportunidad y la necesidad de tener un peritaje en un juicio, en un proceso, en un pleito, en un proceso ante los tribunales, cuando haya una firma manuscrita. Y claro, y yo le discutí por una razón muy sencilla. Si la firma es válida, nadie va a querer que se perite, porque van a saber que la firma es válida y que les va a costar el peritaje. Y si la firma es falsa, ahórrate el peritaje porque ellos mismos van a decir entonces que no. O sea, la firma el peritaje de firma manuscrita, es decir, del perito calígrafo de toda la vida, en mi opinión, ya va a quedar en un segundo plano. ¿Por qué? Porque nadie va a impugnar una firma donde aparecen 16 elementos probatorios. Punto de geolocalización, firma manuscrita, IP desde el dispositivo en el que lo ha realizado, dirección de correo electrónico, código SMS enviado vía email. Es absurdo. O sea, quien tenga todo esto identificado no va a impugnarlo. Pero sobre todo, tenemos la existencia del elemento coercitivo. Yo como abogada, ¿qué me pasa habitualmente? Pues casos, incluso os digo, flagrantes de muchos millones de euros que se encuentran en una posición de que la otra parte no tiene obligación de cumplir. Pues básicamente, pues porque la otra parte no tiene acreditada la firma, no tiene acreditado el momento, no está bien sometido a una jurisdicción, etcétera. La persona que sabe que no se le puede exigir el cumplimiento, solamente va a cumplir si quiere seguir trabajando contigo. Si son elementos que ha sido una operación puntual o incluso ha habido una discrepancia y sabe que no vas a poder exigirle, nunca va a cumplir. Entonces tenemos que garantizarnos desde el principio de una obligación, desde el principio de una relación mercantil, sea con empleados, que Ricardo Villamizar, mi compañero, ha puesto unos ejemplos perfectamente válidos con respecto a las vacaciones de los empleados, etcétera. Absolutamente cierto. En España se han dado incluso huelgas y ahora se está exigiendo esas notificaciones fehacientes a través de correos electrónicos validados con certificado digital. Entonces, importantísimo, quien no tenga obligación de cumplir, es bastante probable que al final no te cumpla. Entonces, ¿cómo tenemos que exigir la validación? Bueno, en derecho mundial, es decir, europeo, y en Colombia y Perú pasa un poco lo mismo. Existen distintos tipos de formas de autentificación de una firma. La más elevada, por supuesto, suele ser la que otorgan los propios gobiernos, las propias instituciones públicas que establecen medios de identificación a través de instituciones muy cualificadas y que sirven para presentar determinadas, por ejemplo, licitaciones públicas, etcétera. Pero valdría para el resto de operaciones mercantiles con lo que llamamos una firma avanzada. Es decir, que nos da, como bien decía mi compañero, determinados elementos probatorios de que efectivamente la firma se ha producido en el momento que nosotros decimos. Así, ¿qué tenemos con una firma validada? Es decir, autentificada digitalmente. Tenemos la dirección del email del firmante. Tenemos la dirección IP desde el dispositivo donde se han ejecutado cada una de las operaciones. Tenemos el número de teléfono móvil cuya titularidad pertenece al firmante y donde se recibe un código SMS con la clave de firma. Tenemos una clave de firma de un único uso, es decir, una OTP que es exclusiva para ese documento. Una firma manuscrita, con lo cual también podremos realizar esa prueba caligráfica en un momento dado. Tenemos la geolocalización,
en qué lugar específico se encontraba esa persona cuando firmó. Importantísimo a efectos, por ejemplo, pues de empresas que tienen que entregar información presencial o, no sé, diagnósticos médicos, etcétera. El navegador desde el que se hizo el proceso, un Chrome, un Mozilla, lo que sea. Obtenemos un certificado de un único uso, es decir, que es nuestro y queda encriptado. Tenemos un sello de tiempo, es decir, en qué momento se ha recibido el mensaje, se ha abierto el mensaje, se ha firmado el mensaje, etc. Y tenemos un certificado de firma longeva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener un certificado de que esa firma y esa información va a permanecer inalterable a lo largo del tiempo. Esto se consigue a través de una custodia notarial. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues evidentemente que la firma sea robusta. ¿Y cuál es nuestra consecuencia como empresarios? Es decir, ¿en qué me facilita a mí la existencia? ¿En qué me facilita mi vida mercantil? Bueno, lo primero es que al ser una firma digital que te llega en un PDF inalterable, no se puede modificar el documento. Entonces ya no hace falta firmar en todas las páginas. Se firma al final de la página, pero es que es más. Yo, por ejemplo, en todos los documentos estandarizados que estoy haciendo para mis clientes y para mí misma en mi empresa, por ejemplo, consentimientos informados, documentos de vacaciones, firmas de contratos non-disclosure, firmas de contratos de confidencialidad, etcétera, etcétera, no pongo el nombre de la otra parte, pongo Juárez y Asociados como parte primera, como parte A, y de la otra parte, la persona firmante en la identificación del SMS y correo electrónico y identificación fiscal que aparece en la firma digital. Y no pongo en qué lugar y fecha se ha firmado, porque ya me lo va a decir la firma digital, con lo cual yo tengo un modelo que simplemente hago así y se lo envío al destinatario que quiera y tengo más identificado al receptor y al firmante que si hubiera rellenado con toda la pérdida de tiempo que ello implica cada uno de los documentos. Así, toda la información que yo reciba, y desde luego hasta que se reciba firmado, que es una aceptación del proceso, esto no ocurre, se cifra y se cifra de una manera biométrica, es decir, con incluso fórmulas para identificar la firma manuscrita. ¿De acuerdo? Tenemos también que se garantiza la custodia y la seguridad de la información, por si acaso yo mañana lo necesitara. Aquí partimos no solamente de que yo lo puedo y lo deberé y lo tendré guardado en mi propio sistema, sino que vamos a tener un reporte de firma donde aparece toda esta información. En el caso de que en el proceso se impugnara, se refutara este reporte, tenemos una custodia notarial de todas estas evidencias y de todo este proceso. Y gracias a esta custodia podremos incluso exigir un análisis de evidencia para demostrar cómo se ha procedido todo el proceso. Con lo cual, lo que yo decía antes, quien lo haya firmado así no va a negar la evidencia de que ha sido él el firmante. Y ya por último, lo que hace que se mantenga en custodia hasta que todo el mundo lo firma y que ese proceso no se cierre hasta que todo el mundo lo firma, pues hace que nadie se pueda beneficiar de ese documento con mi firma. Solamente lo recibiremos las partes firmadas cuando todas las partes lo hayamos firmado y estemos con. Con lo cual me da una garantía y a mí como abogada mucha tranquilidad de que no tengo firmas de clientes por ahí que vete a ver mañana, dentro de 3 años, 4 años, lo que me van a decir. Bueno, explicado todo el proceso desde un punto de vista legal, voy a explicaros muy brevemente cómo se realizaría con el sistema que nosotros tenemos dentro del despacho un sistema de digitalización. Es decir, cómo sería un proceso para que veáis la simplicidad y lo realmente fácil que es. Bien, vamos a empezar con el proceso sencillo de firma digital. Yo con otra persona. Bien, vamos siempre a manejar dos pantallas. Si veis, en la izquierda va a aparecer la pantalla mía, que yo como usuario del sistema tengo, y en la pantalla derecha tenemos la del cliente. Bien, como usuario simplemente selecciono un contacto, simplemente marco firma y selecciono un documento.
adjunto el documento, puedo marcarlo como privado para que el resto de compañeros míos no lo vean, por ejemplo, nóminas o un despido o algún documento que no quiero que los demás accedan y si no, pues no lo marco. Bien, una vez hecho esto, ya está realizado el proceso, no tengo que hacer nada más. El cliente va a recibir, veis este formato, con nuestra certificadora, que en este caso es BitSigner, y es una certificadora oficial, y el cliente recibirá el documento que se puede descargar y tendrá estas dos pestañas, rechazar o firmar. Se lo puede descargar, baja con el scroll para leerlo y cuando le da a firmar, el sistema le va a pedir que inserte el código SMS que ha recibido en su teléfono móvil, en su celular. Con lo cual ya tenemos esa doble identificación, email y celular. Inserta el código SMS y entonces le va a pedir que firme manuscritamente en el móvil, en el celular, en la tablet, en el portátil, en la computadora, en cualquier dispositivo es válido. Firma, con lo cual tenemos también la firma manuscrita. Una vez está firmado manuscritamente, sin que nosotros hagamos nada, con lo cual el ahorro de tiempos, recibe una copia nuestro cliente y recibimos una copia nosotros. Que adicionalmente, como la recibimos por vía email electrónico, podremos incluso volver a guardarlo en otro contacto o lo que queramos. No nos hace falta guardarlo a nosotros porque ya lo vamos a tener, como vemos aquí, guardado en enviados y guardados en recibidos. Y no tenemos solamente el documento, sino que vamos a tener el documento, vemos aquí, con la identificación y la firma manuscrita y la identificación fiscal, sino que también vamos a tener todos los elementos de los que antes he hablado, dirección de email, dirección IP, etcétera, identificados en el reporte que me va a quedar adjunto y que automáticamente, como digo, ya está encriptado en un sistema seguro notarial. ¿Qué ocurre si nuestro cliente o nuestro proveedor no está conforme con ese documento? En este caso, presionará a la pestaña rechazo. Es importante para saber yo qué documentos he enviado y cuáles me han venido rechazados y los motivos. Le van a pedir a nuestro proveedor, cliente, empleado que por favor indique el motivo. Pues hay un error en nuestra identificación fiscal, estas no fueron las cosas que pactamos, lo que sea. Nos lo envía y nosotros simplemente recibiremos la comunicación de rechazo con la causa para que podamos proceder a la modificación o no del documento. También podremos, y esto es lo más útil, enviarlo para distintos destinatarios, hasta 12 destinatarios. Esto es muy útil para actas de consejo, juntas de socios, etc. El proceso es exactamente el mismo, solamente que añadiremos otros firmantes. Añadiremos los firmantes que queremos y lo mismo, nos pedirá si el documento es privado para el resto de usuarios y simplemente empezaremos con el mismo proceso, pero en este caso tendremos, como vemos aquí abajo, un estatus de firmas para que veamos en cada uno de los momentos quién ha ido firmando y quién va pendiente de firma. Con lo cual el proceso es el mismo. Firmante, te firma, recibe código SMS, recibe su firma. Vemos que aquí ya el primero aparece como firmado, pasa al segundo, recibe su correo electrónico, recibe su documento, firma, ya me aparece el estatus 2 firmados y en este caso firmo yo también como usuario y lo mismo. Hasta que, una vez firmado por mí, todo el mundo recibe, en este momento que ya está todo firmado, recibe todo el mundo su firma en su documento y el estatus, la consola, digamos, ya me aparece completa. El documento aparece, como vemos aquí, con las 3 firmas y, en este caso, el reporte aparecerá con los 3 firmantes, con cada una de sus identificadores particulares. Y ahora vamos a un punto muy interesante que ha explicado el doctor Ricardo Villamizar, el tema del mensaje de datos, en este caso del email, que como bien él decía, bueno, y si resulta que el otro dice que lo borra y el otro dice que no lo ha recibido y yo le estoy enviando, pues por ejemplo, incluso un despido
o le estoy enviando unas pruebas médicas, o le estoy enviando una notificación con un plazo, por ejemplo, una notificación procesal para juicios, o bien incluso una sentencia, una resolución, o por ejemplo unos billetes de viaje, cualquier cosa que yo necesite tener constancia de que esa persona lo ha recibido para que luego no me dé reclamación sobre ello, ¿no? Bueno, pues en este caso también se puede utilizar la digitalización mediante empresa certificada, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haremos? Pues en lugar de presionar firma, como hemos presionado antes, presionaremos mail certificado. Y tan sencillo como adjuntar el archivo que queremos notificar y listo. La persona recibirá el mensaje y recibirá un código SMS para la descarga. Me diréis ahora, bueno, pero ¿y si no lo quiere descargar? No hay problema, porque el propio certificado da todo el reporte de todas las actuaciones de manera que aparece cuando yo lo he enviado, cuando lo ha abierto, es decir, cuando ha abierto su Outlook, su Hotmail, su Gmail, con lo cual él ya ha recepcionado. El sistema ya lo identifica como que ese documento está abierto. Lo tiene en su sistema. Si no lo quiere abrir, ya es su problema. Y también nos informará cuando lo descarga. Con lo cual, lo descargará y podrá tener su copia. Y nosotros, en la misma ficha de ese contacto, sin tener que hacer servicios adicionales de archivo, voy a buscarlo, voy a decir, pues tendremos el estado en el que se encuentra ese email certificado, ese email acreditado que hemos enviado, con, por supuesto, toda la información y el reporte que podremos sacar con toda la información. En este caso, veis aquí, correo enviado, correo abierto, correo descargado, con cada una de las IPs del dispositivo donde se ha producido y con todos los elementos identificadores. Bueno, con esto ya termino la exposición. Espero que haya sido clara. Ahora doy paso a Luis Chala y a las preguntas que se vayan dando. Con esto lo que principalmente he querido expresar, por un lado, es primero la sencillez y segundo, desde luego, la necesidad. Hoy día ya los emails normales, las firmas certificadas, las firmas, manuscritas, ya van a carecer de un valor realmente probatorio, porque es muy sencillo de refutar. Y cuando tú no tienes la posibilidad de decir, oiga, si usted lo hubiera podido hacer de un método, de un modo acreditado, pero no lo ha hecho, pues quizás tenga razón la persona y le tengo que dar un voto de valor, una credibilidad porque dice que no lo ha recibido. Entonces es importantísimo. Con lo cual, espero que no haya sido muy pesado. Muchas gracias. Doy paso a Luis Chala. Muchísimas gracias y quedo pendiente por si hay cualquier pregunta. Bueno, no, Inmaculada, muy interesante, sobre todo esta última parte que muestras del software y la aplicación que ustedes utilizan allí en España para todo lo que nos exponía Ricardo y que tú también muy bien reforzaste. Tengo una pregunta y es la siguiente, mientras invitamos al público que nos está acompañando a que genere sus inquietudes a través del chat, si las tenemos, y es que se ha tomado por costumbre que ahora pues de repente la gente firma sobre un papel, escanea la firma y luego cualquier documento que hay que firmar pues lo que hace es ir y copiar y pegar la firma. ¿Eso es válido como firma digital o no se puede, no, digamos, no se podría reconocer como tal? Como firma digital, no. Lo que sí que es cierto es que al final cualquier documento, yo siempre digo, si yo no niego su existencia, ese documento es válido. Es decir, incluso si a mí me presentan un documento que está sin firmar, es decir, que es un acuerdo verbal, y yo digo que he formado mi compromiso con eso, ya no hay duda. Si a mí me presentan un documento con una firma manuscrita en un PDF y yo muestro mi conformidad, pues por supuesto que sería válido, porque estoy mostrando mi compromiso, ¿no? Mi voluntariedad. Pero si a mí me lo impugnan y me dicen, no, ese firma yo nunca lo he hecho, es tan sencillo como decir, mire, esto es una pegatina que han puesto ahí y yo no me comprometo con este documento, porque no tiene mi firma validada y porque no he firmado nunca. Esto me lo ha utilizado
Pues mi secretaria, bueno, yo como empresaria, yo creo que a alguno de ustedes le habrá pasado lo mismo, a mí me han cogido mis secretarias antiguas, mi firma y la han plasmado en documentos. Y luego me ha tocado ir a una corte a defender que yo nunca he firmado eso, porque siempre tienen documentos que tú has firmado, incluso muchas veces cometemos el típico error de dejar una firma, pues por si acaso tú no estás en la oficina, que te lo firmen o vete tú a saber. Entonces es importantísimo, antes no quedaba más oportunidad que hacer esto, no teníamos más remedio, pero ahora que existen otros medios no hay necesidad de asumir este riesgo. Nos pregunta Amparo Sofía Jiménez, bueno, saludándolos, que si ese documento firmado con firma copiada y pegada se envía desde el correo del remitente, que es el mismo firmante, ¿no es válido? En este caso tendríamos un único elemento probatorio, ¿de acuerdo? Que sería el email del firmante. Si la parte contraria impugnara diciendo que le han hackeado el email o que han utilizado sus claves, se anularía ese elemento. Aquí se trata de tener robustez de la firma. Si tú firmas con firma manuscrita, ¿es válido? Sí, pero si te lo refutan, tienes que demostrar que lo ha firmado esa persona. Si te ponen la firma pegada, pero te lo envían por email, tenemos un email. Tendría que demostrar que le han hackeado el email o que ha perdido sus claves. Si además de eso hace por ejemplo, un email posterior donde afirma haber firmado eso, pues ya tenemos 3 elementos, ¿de acuerdo? Entonces se trata de ir creando prueba que genere robustez en la identificación. Pero claro, todo esto lo tienes con una firma digital, no 3, tienes 10 de golpe. Ok. Ricardo, Sí, nos preguntaban Un placer. también si quiénes pueden utilizar hoy por hoy la firma digital. Se dice que eso está muy dado para las personas jurídicas, pero sabemos también que, por ejemplo, el aparato productivo colombiano y peruano es 95% microempresarial, y dentro de ese microempresarial hay un sinnúmero de personas naturales de todas las profesiones habidas y por haber. ¿La firma digital está para ser utilizada por cualquier persona? Bueno, aquí el tema es importante, digamos que, como dice la doctora Inmaculada, hacer una diferenciación entre la firma digital y la firma electrónica. La firma digital es una firma numérica que está establecida y que, bueno, tendrías que irte a una entidad certificadora para que te den la certificación de esa firma digital. Contrario a eso sucede con la firma electrónica. La firma electrónica, cualquier persona la puede utilizar siempre y cuando medie un acuerdo de voluntades donde se establezcan esas condiciones legales y técnicas a las cuales las partes se ajustarán para realizar esas comunicaciones, como muy bien explicaba la doctora Juárez. Es decir, por ejemplo, yo voy a suscribir un contrato contigo, Luis, y vamos a decir, bueno, mira, dentro del contrato estamos pactando tales condiciones y decimos que nuestro contrato va a ir con una firma electrónica que va a tener una clave criptográfica, un PDF o a través de el software que nos está mostrando la doctora Inmaculada, tendríamos la validez legal de esa firma. O sea, concuerdo mucho con lo que dice Inma en que lo importante aquí es generar la robustez probatoria en el momento de un litigio. Y esa robustez probatoria, en efecto, nos la da la forma como hagamos o como implementemos ese documento electrónico que estamos suscribiendo. De ahí que en el momento de la suscripción de esos documentos o de la creación de esos documentos electrónicos y la utilización de esos mensajes de datos, en efecto, tiene que haber un asesoramiento adecuado al respecto para que eso tenga, esa firma que se va a utilizar tenga la validez que nosotros buscamos que tenga en algún proceso. Pero claro, cualquier persona puede utilizar una firma electrónica siempre y cuando dentro del pacto se acuerde y se estipule la forma de esa utilización de firma electrónica.
Gracias, Ricardo. Y ya para terminar, para ser muy puntuales con el tiempo estipulado, quisiera preguntarle por último, o más que preguntarle, hacerle una sugerencia a la doctora Inmaculada, y es que sería muy interesante que las personas que nos acompañaron el día de hoy pudiesen ver un poco más a fondo la aplicación o la herramienta que nos acaba de demostrar Inmaculada. ¿Sería posible, Inmaculada, por ejemplo, generar un demo para estas empresas y que ellos puedan entrar, jugar con la herramienta, hacer pruebas al interior de sus compañías y ver así, digamos, la veracidad digamos, la utilidad que puede tener este tipo de herramientas? Sí, sobre todo por la simplicidad que tiene, que es realmente sorprendente. En la diapositiva que tenemos ahora tenéis todos los datos de Beca Software, que es el software que realiza esto, además que tiene una modalidad que es solamente para firma electrónica, es decir, para documentos, para aquellas empresas que lo único que necesiten es el archivo digitalizado y la firma digitalizada. Y tenemos una representante allí en Colombia, Sandra Ortiz, que le haré llegar que se ponga en contacto con todas las personas que han asistido, pues con el fin de ofrecerles nuestra ayuda para una posible demo o pues incluso que les hagamos algo más específico a sus necesidades y que nos puedan explicar sus inquietudes y podamos darles una respuesta muy personalizada a sus necesidades. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto ha sido, no sé si Ricardo, tú tienes algún último comentario por compartirnos. Sí, sí, algo que considero que es muy importante, pues para nosotros los abogados y obviamente para las empresas, y es hacer hincapié y hacer énfasis en que, por ejemplo, a través de este programa que nos mostró Inmaculada, si vemos, estamos generando todo el acervo probatorio de una, digamos, de una sola vez, ¿sí? Porque tenemos la firma electrónica pactada, podemos enviar el documento electrónico, tener la certificación de que en efecto ese documento electrónico se remitió a través del correo electrónico, a través del mensaje de datos, y eso ya a nosotros como abogados, en el momento que se presente un litigio, pues nos va a dar, digamos que muchas más armas para poder ejercer la defensa adecuada de los derechos de nuestros clientes. E incluso para los clientes es que es más seguro, insisto, el tema digital, porque es que, a ver, firmamos un contrato y lo tenemos en un papel y resulta que, no sé, sucedió una catástrofe y se incendió el papelito y se perdió el papelito. En cambio, aquí, cuando estamos utilizando el tema tecnológico, se me dañó el computador, voy y reviso en la tablet, se me dañó la tablet, voy y reviso en mi celular. Es decir, tenemos una amplia gama de dispositivos donde nuestra información siempre va a estar a la mano. Entonces, sí, yo creo que realmente estas herramientas jurídicamente para nosotros son de gran utilidad y obviamente para los empresarios también considero que funcionan y son supremamente pertinentes en estos tiempos. Una última pregunta que nos hace Sandra Ospina antes de cerrar el webinar, y es que si le podemos recordar, Ricardo, por favor, la ley que regula este tema de firma electrónica en Colombia actualmente. Claro que sí, es la ley 527 de 1999 y la firma electrónica como tal la encontramos regulada en el decreto 2364 del 2012. Ahí nos define ese decreto en su artículo, déme un segundo, por favor, y le doy el artículo exacto. En su artículo primero y su artículo cuarto nos define como tal la firma electrónica. Y la ley 527, pues, es la ley que aquí en Colombia, regula todo el tema de mensajes de datos de comercio electrónico. Bueno, no, creo que ha sido bastante productiva esta tarde. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a los empresarios que nos acompañaron esta tarde. Un agradecimiento especial. Y bueno, desde la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana, Inmaculada, Ricardo, agradecerles a ustedes por su tiempo, por haber compartido Un con placer. nosotros y con nuestros empresarios esta información. Y bueno,
Quedaremos a la espera de que Sandra se contacte con los asistentes para poder ver la utilidad de la aplicación. Muchas Pues yo gracias a creo, todos y bueno, una feliz muchas tarde. gracias. Un gusto haber compartido con ustedes. Les envío un saludo muy especial. Muchas gracias Igualmente desde nuevamente por la España. invitación. Muchas Fíjate, gracias. aquí estamos implementando medios electrónicos, como decía Inmaculada, estamos todos en un sitio diferente y conectados para poder llevar a cabo este foro tan interesante que hicimos. Todo lo que sea por la Vale. digitalización. Por Hasta supuesto luego. que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo para Gracias. todos.